Hola, muy buenas a todos. Perdonar por el retraso, pero bueno, tuvimos ahí un pequeñito problema que ya está solucionado. Bienvenidos a una nueva sección de las terceras jornadas gallegas sobre enfermedades neuromusculares, conociendo las enfermedades neuromusculares. En esta ocasión tenemos el placer de tener al doctor Andrés Nascimento. Como sabéis, es neurólogo infantil que ejerce como especialista en la unidad de enfermedades neuromusculares del Hospital Sant Joan de Déu en Barcelona. Y bueno, un poquito pues nos va a hablar sobre neurología y neurología pediátrica. Pues nada más, le damos paso. Bueno, ya sabéis que gracias a la colaboración de nuestros de PTC, Biogen, Diputación de Ourense y Consejería de Política Social, podemos hacer estas jornadas y bueno, y ya damos paso al doctor. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir. Me aculpo por el retraso porque era un problema técnico que lo logramos superar, que es lo importante, ¿no? Como el día a día, ¿no? Lo importante es superar estos pequeños baches que hay. Y vamos a hablar ahora, nos vamos a centrar, yo sé que probablemente de los que van a escuchar la charla, también hay adultos y hay padres de niños. Yo soy neuropediatra y vamos a centrar la charla en los avances de la terapia génica, que se va hablando mucho y vamos a dar algunos conceptos generales y un poco cómo se está viviendo desde el punto de vista del especialista los avances que hay. Si quieres vemos la siguiente. Tengo que dar gracias porque para mí en la siguiente diapositiva tengo que darle gracias a un grupo de padres y familias que son muy allegados a la unidad. Y esta Merche y toda la Asociación de Galicia AME, que de verdad nos han apoyado muchísimo, han colaborado con nosotros en proyectos de historia natural de la atrofia muscular espinal, han colaborado con nosotros con proyectos de biomarcadores para conocer la enfermedad y aquí en Combados una de las reuniones cuando podíamos vernos y abrazarnos juntos que daba mucho gusto. Entonces nada, un beso, un abrazo para toda la familia de Combados y en especial para Merche. La siguiente. Estos son los conflictos de interés. Básicamente no hay ningún conflicto, básicamente porque yo participo en los ensayos clínicos, pero simplemente haciendo ensayos clínicos o dando docencia, ¿no? La siguiente. Vamos a hablar primero de atrofia muscular espinal. Entonces, como ven aquí, vamos a hablar de atrofia muscular espinal, que sería enfermedad de la neurona. Después hablaremos de enfermedad propiamente del músculo, como para dividir un poco la charla. Entonces, la siguiente, vamos a ver que dentro de lo que es las enfermedades neuromusculares, así de forma muy sencillita, que seguro que ya son todos muy expertos en la sala, las dividimos en 4 grandes grupos. La de la neurona, que está en la médula, la del nervio, que lleva el estímulo hasta el músculo, la de la unión entre el nervio y el músculo, que están todas las miastenias, y luego la de la fibra muscular, donde están las distrofias, las miopatías. La siguiente. Como vamos a comentar, hay un gran avance en la genética y para hablar de terapia génica, lo primero que tenemos que tener es un diagnóstico genético. Es decir, que aunque yo tenga una enfermedad genética, no siempre está diagnosticado y por eso pues todos los proyectos, toda la insistencia de tanto las familias como nosotros mismos de llegar a un diagnóstico. Es la única forma de avanzar, de aprender y de entender la enfermedad para nuevas terapias. Y para tener un ejemplo, esto es lo que sale todos los años en esta revista y en esta web. En los últimos 5 años, más de 400 genes, de 200 genes identificados. En los últimos solamente 5 años. Entonces, imagínate la cantidad de nuevos genes que van apareciendo. La siguiente. Y con esto, pues, permite que nosotros podamos ir aprendiendo y avanzando. Y es por esto que hay un gran cambio en lo que es la expectativa de las enfermedades neuromusculares en relación a la terapia. Y antes siempre hablábamos de que es fundamental la terapia de rehabilitación, la terapia de la fisioterapia, la respiración, la deglución, la nutrición, pero hoy en día estamos hablando de terapias que van a cambiar nuestra estructura
molecular para crear pues, la proteína que nos hacía tener la enfermedad. Y esto es el cambio o la nueva era que hay en las enfermedades neuromusculares. La siguiente, por favor. Aquí va a haber una interacción de la siguiente varias veces durante la charla. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Como estamos hablando, no sé si te pasa. No te deja. Vale, esto era simplemente para demostrar desde 1995 cómo han ido aumentando los ensayos de terapia génica, ¿vale? No necesariamente terapias génicas aprobadas, ni mucho menos, sino todo lo que hay en relación a terapia génica. Y si vemos en el 2019-2020, como ha sido exponencial en los últimos 2-3 años en relación a este tema. O sea que tenemos esperanza de que esa curva exponencial hacia arriba vaya aumentando, ¿vale? La siguiente. Aquí creo que en la siguiente debería haber algo aquí en esta diapositiva. Vale, esta debería estar en mute, o sea que no tenga sonido. Y como hemos dicho, está la terapia génica y yo en las enfermedades genéticas, generalmente las neuromusculares, es porque hay alguna sustancia que hace que mi cuerpo, específicamente sea el nervio, el músculo, o la neurona que está en la médula no funcionen bien. Y esa sustancia nosotros generalmente le vamos a llamar proteínas, que son como ladrillitos para construir los tejidos. Y aquí es un video, como voy a hablar de terapia génica, les tengo que mostrar un video de cómo se hace una proteína, que dura 2 minutos, ¿vale? En ese, ve a ver si te clica sí. y lo pones en mute, o sea, le quitamos el audio para que no se oiga. Igual no se oye, pero bueno. Ups, creo que se salió. Solo Sí. esto, la dejamos ahí. Entonces, aquí es perfecto. Entonces, esta es la célula. Esta célula la tenemos en todos los tejidos. Pues si es una célula del músculo, pues será del músculo. Si es una del nervio, pues será del nervio. Y aquí nos metemos dentro de la célula y vamos al núcleo de la célula. La célula tiene muchas partes, pero vamos a primaria o a secundaria de biología y vamos en el núcleo, están los cromosomas. Y en esos cromosomas está el ADN famoso, que es donde está la información de cómo hacer esos ladrillitos, esas proteínas. Y ese ADN en esos cromosomas están como empaquetados, muy bien toda esa información, y la empaquetamos pues en distintos genes, ¿no? El gen para hacer A, el hacer B, el hacer C, es como un acúmulo de información que está bien almacenada. Entonces, la información, esto se guarda en una estructura que llamamos ADN, ¿vale? Que es como por decirle, bueno, supongamos que el ADN está en castellano y hay que traducir esa información que está en castellano a inglés, porque la fábrica de la proteína solo entiende el inglés y a eso es lo que llamamos ARN. Entonces, cuando se traduce del castellano que estaba en el núcleo a el inglés para producir la proteína, tengo esa bandita que me dice la información que yo tengo. Y yo tengo una información precisa que voy a transformar en mi proceso de crear la proteína. Esa información que ha sido traducida al inglés va a salir del núcleo y va a ir a lo que es la maquinaria de producir la proteína, que le llamamos ribosoma, que no es más que una fábrica de ladrillitos. Esos ladrillitos están hechos con aminoácidos. Venga las palabras de este doctor. Bueno, esos aminoácidos son estas crucecitas que son como mini ladrillitos para hacer un ladrillo grande. Y esos mini ladrillitos, ven que tienen esos 3 colorcitos, tienen específicamente la posibilidad de ponerse en el orden preciso gracias a la información que nosotros le hemos enviado a esa fábrica. Entonces se van poniendo en el orden en el que nosotros les decimos. Si hay un error en alguna de esas letritas, que es el ADN, es que yo tengo una mutación, entonces no puedo producir esa proteína. ¿Ven esos circulitos? Esos son los mini ladrillitos para crear la proteína grande y esa proteína tiene que ser una función. Entonces nosotros con estas nuevas técnicas de terapia génica vamos a intervenir en ese proceso, que lo he puesto en un video que más o menos se entienda, pero que es algo bastante complejo. Entonces es interesante porque más adelante vamos a ver algunas de las características, pero yo creo que era importante más o menos hacer un poquito de recordatorio de biología de la ESO
y recordar cómo hacíamos esas sustancias. Cuando hay una alteración en las letricas, pues la proteína no se hace bien, y como no se hace bien, el grupo de células que estaban en ese tejido, neurona, músculo o nervio, pues no funciona bien y yo tengo la enfermedad, ¿vale? Yo cambio la estructura de esa molécula que no funcionaba bien y le mando a mi tejido las letritas de forma adecuada, y esas letritas van a llevar la información adecuada a la fábrica. Entonces voy a tener la proteína que yo necesitaba. Bueno, más o menos vamos a ver cómo se entiende. Siguiente. En la siguiente son 3 conceptos muy sencillos, ¿vale? Porque la gente va a empezar ahora, todo el mundo es súper experto en virus, porque con el COVID, ahí todo el mundo ya sabe el ARN, este es ADN, bueno, ya más o menos estamos más enterados, aunque pues no al 100%, pero yo creo que todo el mundo ha aprendido un poquito más de biología sin quererlo. Cuando hablamos de terapia génica, vamos a hablar de aquella, hay muchos tipos de terapia génica, pero nos vamos a centrar solamente en aquella que es, yo tengo un gen defectuoso que no produce esa proteína que acabamos de ver el vídeo, y ese gen yo lo voy a crear en el laboratorio, ¿vale? Pongo las letricas que son, hago mi ADN especial en el laboratorio y lo voy a introducir al cuerpo humano a través de alguien que sepa llegar al núcleo. ¿Ya vieron dónde estaba la maquinaria? Eso tiene que estar dentro de la célula. Entonces, ¿cómo hago yo para que mi ADN que yo he creado en el laboratorio viaje por el cuerpo hasta el tejido que yo quiero? Entonces yo necesito un transporte. Entonces necesito el gen, necesito el transporte. El transporte es lo que llamamos vector. No es más que ese camioncito. Y le vamos a decir a ese camioncito, que lo van a ver, que esos camioncitos son los adenovirus asociados, ¿vale? Que son virus, que son los virus que normalmente no producen enfermedad, pero que están en el entorno. Estos están clasificados, que no van a dañar al cuerpo, pero que tienen la capacidad de transportar material. Y ese transporte del material son como los expertos, son como se saben todas las puertas por donde entrar, todas las cerraduras, abren todo nuestro sistema para llegar a donde nosotros queremos llevar el gen. Y luego es muy importante porque no todas las enfermedades, aunque sean neuromusculares, actúan sobre todos los tejidos por igual. Entonces hay unas enfermedades que van a ir al músculo, hay otras enfermedades que van a ir al nervio, y hay otras enfermedades que pueden ir pues, a la neurona de la médula. Entonces yo tengo que dirigir que ese camioncito pueda llevar bien el gen que yo quiero al tejido que yo quiero. Y esto es lo que llamamos promotor, y en la siguiente lámina lo vamos a ver un poquito más fácil. Entonces, simplemente cuando tenemos este concepto, tenemos vectores que van a permitir llevar pues, o transportar, pues serán vectores más grandes, más pequeños, o más molestos o menos molestos para el cuerpo, que son los virus, ¿vale? Después tengo el promotor, que sería el GPS, que me va a decir, tienes que llevarlo hasta aquí. Y luego tengo los genes, y tengo genes grandes y genes pequeños. Entonces, yo no puedo utilizar virus que sean muy grandes porque pues tienen algunos efectos secundarios para las personas. Tengo que utilizar los que mejor van bien, son los genes estos que pongo el camioncito pequeño, que es el adenovirus asociado, ¿vale? Y luego tengo que conocer el tamaño de los genes. Por ejemplo, aquí pongo la atrofia muscular espinal, que es el AME, por suerte es un gen pequeñito y por eso se ha podido avanzar. Pero tengo una enfermedad más compleja como es la distrofia muscular de Duchenne, donde el gen es grandote, y vamos a explicar qué es lo que crearon los científicos para hacer que un gen grande lo haya podido reconvertir en un gen pequeñito para introducir. Seguimos adelante. Yo creo que estos son casi que los conceptos que se van a acordar, porque ahora vamos a seguir hablando. Esto quizás no es tan importante y lo podemos pasar porque no estamos también de tiempo y es un poquito más técnico, que tiene que ver con que los genes, los vectores o los transportadores, que son los distintos genes, algunos se integran a nuestro ADN, que es lo que vimos en la molécula de la célula, y hay otros que no se integran, quedan en la célula, pero no se mezclan con nuestro ADN. Esos son los que lo queremos, porque no queremos que se mezclen con nuestro ADN y nos dañen otra zona del ADN o nos molesten otra proteína. Queremos que estén fuera de nuestro ADN, pero que puedan llegar a la fábrica de proteínas. Y eso es lo que hacen estos adenovirus asociados, que no son integrativos. Es decir, no me molestan el ADN, quedan en la célula y utilizan la fábrica. Ese es el primer concepto que la gente tiene que saber cuando le decimos es un adenovirus asociado que no se integra.
¿vale? Y esa es la ventaja que tienen estos y por eso los podemos utilizar. Producen menos respuesta inmunológica y no están asociados a enfermedad. Es decir, hay muchos virus que están en el ambiente, pero no me dan a dar ni moco, ni fiebre, ni tos, ni nada. Son virus que están ahí en el ambiente. Y aquí viene pues la polémica de los anticuerpos contra esos virus. Las famosas terapias génicas siempre dicen, claro, pero yo no puedo tener un anticuerpo contra ese virus, porque cuando pues vayan a querer introducir la terapia génica con ese virus, mi sistema inmunológico va a bloquear la terapia y no va a llegar a las células. No tiene sentido una terapia tan costosa, pues ponerle en alguien que tiene anticuerpos para que no llegue esa terapia donde tiene que llegar. Entonces, lo importante es que como no producen enfermedad, pues tampoco sabemos cómo evitarlos. Se sabe que probablemente, pues claro, cuanto más contacto con más personas y a nivel poblacional es variable, pero a lo largo de la vida pues tendrás más riesgo de tener anticuerpos contra muchas más cosas, porque estarás en contacto con más elementos ambientales. Pero es complejo porque si tienes anticuerpos, de momento no es posible entrar en los ensayos clínicos ni tener acceso a las terapias que son terapias génicas con adenovirus. No es cualquier adenovirus, en un subtipo específico de adenovirus que tiene estas características que hemos comentado, que no produce enfermedad, que no se integra y que transporta bien al tejido. Siguiente, por favor. Y la siguiente, porque está animada, o sea que esto es el adenovirus, ¿vale? Y tenemos que quitar las zonas que hacen que el virus se replique. Eso lo eliminamos en el laboratorio, ¿vale? Y agarramos ese adenovirus que no producía enfermedad, le quitamos como que el contenido que hacía que el virus replicara. Y la siguiente, por favor. A ese adenovirus le ponemos la carga, que era el ladrillito que queríamos nosotros, que es el gen pequeñito del AME, por ejemplo. Y le poníamos una zona que tiene que decir, aquí comienzas a leer, aquí terminas de leer, y el promotor, que es a dónde tiene que ir. Todo eso tiene que estar en ese pack que le enviamos a nuestro cuerpo para producir pues, esa proteína que nos faltaba. La siguiente, por favor. Entonces, ahora sí vamos a hablar de atrofia espinal, porque creo que teníamos que tener estos conceptos básicos. Y ahora vamos a hablar de terapia génica en la atrofia espinal. Esto es un poco recuento histórico. Desde 1850 conocemos el AME, pero hasta hace muy poco, hasta 1995, no conocíamos el gen. Una vez que se conoce el gen, pues podemos avanzar a las terapias génicas. Y las terapias génicas no se aprueban hasta hace muy poco. La siguiente. La otra, de la atrofia muscular espinal y otra más, voy a dar solamente dos pinceladas. Habrán algunas familias que ya conocen perfectamente la enfermedad, pero habrán otros que pues, de repente no la conocen un poco de noticias. Es una enfermedad que daña la neurona que está en la médula, que tiene que mandar el mensaje al músculo y ese mensaje no llega y el músculo pues se atrofia y no tengo fuerza. La forma de la enfermedad es muy amplia. Es decir, hay formas que debutan ya en los primeros meses de vida, hay otras que debutan alrededor del año, 2 años de vida, y hay otras que debutan a los 3, 4 años y hasta en la forma del adulto. Entonces, hay una correlación, probablemente la cantidad de proteína que yo tengo, pues cuanto menos proteína tengo, pues más precoz y más grave. Si tengo más proteína que me falta, más ladrillitos tengo, pues va a ser más leve. Y eso se correlaciona muy bien con lo que conocemos de esta enfermedad. Se sabe que la probabilidad de portadores es 1 en 40, es decir, si hay 40 personas conectadas, probablemente hay un portador, y como es una enfermedad recesiva, pues tengo que tener papá y mamá portadores para tener un hijo afecto. La siguiente, no vamos a entrar tanto en la clasificación de los subtipos porque yo creo que lo que hay que entender es que es un espectro amplio, que hay formas graves y hay formas más leves, y cuanto más proteína tenga, mejor. Esta enfermedad tiene una característica peculiar en relación a otras enfermedades, donde no solamente conocemos el gen que causa la enfermedad, que es el SMN1, sino que conocemos un segundo gen que modula la enfermedad. Y eso generalmente no se en la mayoría de enfermedades, ¿vale? Ese segundo gen, que le llamamos SMN2, produce proteína, pero en una poquita proporción. Y lo que han hecho las nuevas terapias es hacer que el SMN2 funcione mejor o vamos a centrar
en la terapia génica del SMN1. La siguiente. Aquí es un poco lo que decía, es exponencial, como solo de momento para la atrofia muscular espinal. Y como vemos en azulito, hay 3 terapias aprobadas, tanto en Europa como en América, la FDA o la EMA. En España, de momento, solo tenemos aprobada el nusinersen, que es la terapia que actúa sobre el SMN2 y no propiamente dicho es una terapia génica. La que vamos a hablar es una que probablemente ya está aprobada en Europa, pero que próximos meses estará aprobada en España, que es la terapia génica que tiene este nombre que se llama anasamnogin abeparvovec, pero no lo vuelvo a decir porque es muy difícil. Siguiente. Quédense con terapia génica para el AME. Entonces, ven que las terapias que hay para el AME, que son 3, hay una que se tiene que poner por la punción lumbar, que es un trocito de ADN que yo pongo a través de una punción lumbar en el líquido cefalorraquídeo, viaja esa estructura de ADN que yo he hecho a la neurona de la médula y hace que el gen secundario, el SMN2, se haga más fuerte y produzca más proteína. La otra terapia, esta es la única que tenemos aprobada en España, que es el nusinersen famoso. La segunda es el risdiplam, que es una molécula oral que atraviesa el intestino, atraviesa la barrera hematoencefálica, llega a la médula y modifica el SMN2, el otro gen, para tener más proteína y es efectiva. Pero estas dos no son consideradas propiamente dichas una terapia génica porque se hace una modificación de la expresión de un gen propio. No estoy poniendo un gen dentro de mi cuerpo. En cambio, la tercera, que es la que tenemos aquí, que es la terapia génica propiamente dicha, si vamos a introducir el gen SMN1 al organismo a través de una inyección por la vena en una sola dosis. Es una terapia de una única dosis, a diferencia de las otras 2 terapias que son dosis recurrentes, repetidas, crónicas, durante toda la vida. A los que reciban nusinersen hay que ponerle el tratamiento con una punción lumbar cada 4 meses para toda la vida, y a los que reciban la molécula oral, pues tienen que tomarse su jarabe todas las mañanas para toda la vida. La terapia génica es una única dosis una vez en la vida. La siguiente, por favor. Vamos a tener que darle un aplauso a César al final porque le he molestado aquí con el pasar las diapositivas. Bueno, esta me gusta mucho porque yo creo que representa mucho lo que viven las familias, lo que vivimos nosotros cuando hablábamos de atrofia muscular espinal, que es una enfermedad gravísima, progresiva, muy limitante a nivel de movilidad, y pues cuidábamos mucho, hacíamos fisio, hacíamos de todo, y los nenes pues cada vez iban a peor, y es muy difícil luchar contra esto. Ahora estamos viendo la cara luminosa de la luna con las nuevas terapias, porque estamos viendo que todo ese fisio, todo ese trabajo de siempre que se tiene que mantener, ahora con las nuevas terapias estoy ganando, o por lo menos estoy manteniendo función. Antes perdía. Entonces, el mantener la función o el ganar función para todas estas familias es importantísimo. La siguiente, por favor. Y ahora sí les voy a contar un poquito de lo que conocemos. Esto es lo que les dije. Más fácil era con el camioncito, pero esto es lo que nos presentan. Está el virus. Bueno, ya ustedes saben que el virus es el vector, que es el transportador, que adentro está el gen y que dentro del gen además hay una zona que me va a decir en qué tejido tiene que ir y hay una zona que me dice aquí comienza y aquí termina. ¿Vale? Siguiente. Estos son los distintos ensayos que se han hecho de terapia génica. Solo estamos hablando de génica, una sola dosis. La terapia génica, vamos a ver que hay todos estos ensayos que son fase 1, fase 3. Los fase 1 son la primera que pruebas este medicamento y se hace una valoración de la dosis. Unas dosis bajas, ves que sea seguro y aumentas las dosis. Vamos a ver en la siguiente diapositiva. El cuadro de la izquierda, este artículo que se publica en New England Journal, que es una revista muy respetada a nivel mundial, es decir, que lo que se publica ahí es muy fuerte a nivel de los datos revisados por los revisores de las revistas. Vemos que hay 3 pacientes que siguen esa curva, ¿no? De este lado, del lado izquierdo, lo que pone Chopin-Ten es una escala motora, ¿no? Ver cómo está el niño a nivel motor. Y lo otro que está abajo es el tiempo. Y vas viendo que esos pacientes, todos AME1, que son pacientes muy graves, que todos generalmente el AME1, para que la gente que no conozca el AME1 antes de la época de tratamiento, son niños que en los primeros meses presentan debilidad, no controlan la cabeza, no pueden llevar las manitos a la boca, no mueven las piernas, y son niños que
normalmente fallecen si no se pone una traqueostomía, un botón gástrico en los primeros meses de la vida, el primer año de vida o 2 años de vida. El 80% de estos nenes va a fallecer si no hacemos nada. Entonces es una enfermedad gravísima. La forma grave del AME es una enfermedad devastadora y tenemos que actuar muy pronto, que es el otro concepto, ¿vale? El tiempo en que las neuronas se mantienen, pues tengo que guardar esto. Voy a poner neuronas nuevas con la terapia génica. Ese no es la misión de la terapia génica. La terapia génica es las neuronas que aún tengo vivas, es las que voy a rescatar y hacerlas fuertes y que no vayan a morir esas neuronas. Pero yo no voy a poner neuronas nuevas, ¿vale? Entonces, por eso es distinto, pues, un paciente presintomático o en una fase muy inicial y un paciente que lleve muchos años de enfermedad. Y eso es importante que se sepa. Vamos a ver, la dosis baja, que fue los primeros 3 pacientes en el mundo, que no se sabía la anterior, disculpa César, son el cuadrito que teníamos que eran las 3 líneas. Esos son dosis bajas. Y vemos que no hay tanto cambio en la mejoría de esos pacientes. Los pacientes se quedaron pues con una discreta mejoría, no muchísimo. ¿Qué pasó? Se planteó, vamos a subir la dosis de la terapia génica, vamos a poner más carga de gen. Y cuando se puso más carga de gen, miren cómo subieron en el gráfico de la derecha los 12 pacientes que estaban, cómo suben esas flechas de mejoría motora, ¿vale? Básicamente todos pasan la línea de los 40 puntos y en el dosis baja ninguno pasaba los 40 puntos. Siguiente diapositiva. Y esto es lo que pasa, esto es 2017 y esto es 2021. Y se publica en JAMA of Neurology, donde se ve cómo han venido evolucionando esos 12 pacientes de las dosis altas. Los AME1 nunca iban a sentarse, nunca se iban a poner de pie y nunca iban a caminar. Lo que estamos viendo es los nenes que caminan, que son los 2 que están arriba, son los que comenzaron en mejor nivel funcional y son los que comenzaron pronto, antes de los primeros 3 meses, ¿vale? Si ven abajo es el tiempo cuando comenzaron el tratamiento y en la otra barrita es el nivel motor, si estaban más fuertes o más débiles. Los pacientes que están más abajo eran los que estaban más débiles al comienzo y los que están más a la derecha son los que comenzaron más tarde el tratamiento. Entonces, lo mejor es fuerte y recibirlo pronto y con eso voy a llegar a caminar. Pero si yo lo recibo un poquito más tarde, pues voy a llegar a sentarme. Pero llegar a sentar, mantenerse sentado, un paciente AME1 es un cambio completamente rotundo. Un niño que nunca se iba a sentar, nunca controlar la cabeza y se iba a morir antes de los 2 años, pues ahora va a tener una sobrevida, va a poder sentarse en una proporción importante de los casos. Siguiente. Y el concepto general, a diferencia de quizás las otras terapias, es una dosis única. Hay que valorar bien los criterios de inicio, porque una vez que la pones ya la tienes para toda la vida, no estás sufriendo, ay, me lo van a quitar, me lo van a poner, ¿qué va a pasar? Dosis se calcula en base al peso, entonces el peso y la cantidad de medicación están relacionadas, es decir, por eso ahora los pacientes que pesan más de 14, 15, 16 kilos, pues de momento no están en muchos países valorados dentro de la indicación, porque la seguridad se está estudiando en pacientes de mayor peso, que todavía eso no existía para el momento en que esas aprobaciones llegaron. Entonces ahora se están haciendo estudios con niños más mayores, con mayor peso, a ver si la respuesta es la misma y si la seguridad es la misma, que es lo más importante. Porque si yo aumento la dosis, puedo tener efectos de seguridad. El tiempo de acción del tratamiento, pues hay que tratar de poner muchos más datos en común entre los distintos centros, porque fíjense que lo que yo mostré fueron un ensayo de 15 pacientes. Después hay otro ensayo de 20 y tantos pacientes, pero ¿cómo se comportarían 1000 pacientes AME1? O 100 pacientes AME1 por lo menos. Eso es lo que estamos trabajando ahora para entender un poco mejor el espectro de respuesta. No quedarnos solo con los 10 o 15 pacientes que se publicaron, que están muy bonitos, pero quizás no es lo mismo de la vida real. Y eso es importante en el manejo de la expectativa. El manejo de la expectativa con la familia, que le estás diciendo, tienes una enfermedad gravísima y en pocas semanas tienes que decidir recibir un tratamiento y en pocas semanas tienes que manejar la expectativa donde te dicen, oye, si el niño se sienta, ya es una muy buena respuesta, pero tú habías tenido un hijo sano. ¿Y cómo te van a decir que poniendo esta terapia, que es algo espectacular, si se sienta tienes que estar súper contento? Pues para un padre es complicado, está a caminar necesariamente y va a ser una buena respuesta. Entonces, todo esto hay que manejarlo muy bien, con mucha
con mucho tacto y con mucha sensibilidad, porque los padres pasan por momentos muy complejos al momento del diagnóstico y en ese proceso de entender las decisiones que se están tomando y que no es solamente poner el tratamiento un día y ya todo va a ir como en un camino de rosas. No, vamos a tener que hacer fisiorrespiratoria, fisio para evitar las contracturas, vamos a tratar de manejar la nutrición. Es decir, que la terapia génica es algo más que va dentro de la atención multidisciplinar de los pacientes. Vamos doctor, a... ¿Sí? doctor, ¿puede utilizar para pasar las diapositivas? Pruebe en su teclado. Ah, yo pruebo, a ver. Ah, sí, sí, Pasan. sí, Ah, sí. acabo de hacer. Oh, fantástico. Esta es la tecnología. No sé quién habrá sido, No, pero... lo acabo de hacer yo. Siga, Oh, siga, pues, siga, pues por favor. doble. Así sería la... Ya no te molesta más, qué alegría. No, no, Bueno. no es por eso, pero bueno. No, pero 1 millón, siempre más cómodo. Bueno, hablamos ahora, nos olvidamos de la neurona, que es la atrofia muscular espinal, y nos vamos al músculo, ¿vale? Estamos hablando de las dos enfermedades más frecuentes en pediatría graves de los primeros 2-3 años, la atrofia muscular espinal y la distrofia muscular de Duchenne, ¿vale? Todo lo que aprendamos de estas dos enfermedades es lo que se va a replicar en todas las otras enfermedades neuromusculares, sean de adulto, sean de niño mayor, sea de niño más pequeño. ¿Por qué? Porque este es el mismo concepto. Queremos llevar un gen, queremos llevar una proteína a un sitio donde la no tenía. Y todo esto es fundamental. Vale. Como sabemos, al comienzo de la primera vez, como yo le dije, en 1800 se diagnosticó el primer paciente de AME, pero también en 1800 se diagnosticó el primer paciente de Duchenne. Y cuando ese paciente se diagnostica, la evolución es parecida a la que conocemos, probablemente no había fisio, no había rehabilitación, no habían todos los cuidados que hay, y el paciente fallece a los 14 años. Hoy en día esto no ocurre. Nuestros pacientes llegan a la edad adulta, con limitaciones, con dificultades, pero llegamos a la edad adulta, ya cambia completamente por el cuidado de la función respiratoria, cardíaca, los corticoides, la ventilación. Y esto no hay que olvidarlo, ¿vale? Y esto pasa para no solamente esta enfermedad. 2, hay que conocer la evolución natural de las enfermedades si queremos conocer el impacto de estas nuevas terapias. Si no conocemos la historia natural, ¿cómo vamos a evaluar la respuesta? Sobre todo si no son enfermedades de progresión lineal, sino son a veces escalonadas. Y puedo tener un año totalmente estable, pero un año donde bajo muchísimo mi nivel funcional. Y eso tenemos que entenderlo. Entonces, sabemos que la enfermedad de Duchenne tiene una fase que el nene está muy bien, que son los primeros 2 añitos de vida, donde hay mínimamente síntomas que pasan desapercibidos. No es porque no es culpa de los papás que no lo vieron, no es culpa del pediatra que no lo vio, es que pasa desapercibido porque es muy leve. Luego, a partir de los 2-3 añitos es que notamos que hay dificultad para levantarse del suelo, entonces hay que estar con un ojo clínico y vigilar el pediatra, la atención primaria para detectarlos pronto. Niño que le cuesta levantarse del suelo, niño que realmente caminaba, pero al correr ves que no es capaz de levantar bien los pies cuando corre, sino hace un movimiento con los bracitos y la cadera, pero no termina de levantar los pies. Niño que le cuesta subir las escaleras, necesita mucho apoyo. Tú dices, bueno, es pequeño, pero vamos a darle otros 6 meses a ver cómo está. Y eso persiste, pues tenemos que pensar en que hay una debilidad. Y luego, poco a poco, hay fases donde esta enfermedad lamentablemente es progresiva y hay un momento en donde dejo de caminar en el Duchenne, que puede variar pues a veces a los 8 o 9 años como a los 14, 15 años. Algunos pacientes responden bien a los corticoides, otros no responden tan bien a los corticoides o si responden pues es parcialmente. Pero eso mismo va a pasar con las terapias. Algunos pacientes van a responder un poco mejor y van a prolongar más su marcha y otros van a responder de una forma moderada y quizás el cambio no es tan evidente. Y esto es uno de los elementos difíciles de evaluar. Finalmente tenemos una fase no ambulante donde hay una limitación global tanto de la movilidad de extremidades superiores, la deglución y la función cardíaca. Por eso cada fase tiene su tratamiento y sus cuidados. No es que porque ya no soy de ambulante ya no puedo hacer nada. No, porque pues ahora me han puesto un tratamiento para el corazón y entonces ya estoy en una fase que ya no puedo hacer nada. Siempre podemos hacer algo y siempre que hay que tratar de ofrecer el máximo soporte adaptándonos en donde estamos y con las expectativas de donde estamos. Pero siempre podemos hacer algo. Y esto es un poco el recuento de lo que se ha alcanzado en los últimos años, solo con las medidas que hemos dicho, rehabilitación, función respiratoria, cardíaca. Y aquí pongo las nuevas terapias, porque las nuevas terapias pues es poner la proteína, poner la sustancia esa que puse en el primer dibujito,
que como no tenía, pues la tengo que poner. Y para que los que no son expertos en Duchenne, así como los que eran expertos de AME, ahora los de AME van a aprender de Duchenne. En el Duchenne el problema está en el músculo. Y en el músculo tenemos esta parte que es como un símil o una comparación que quiero hacer. El borde de esta colchoneta que le decimos nosotros va a ser la pared del músculo. Y la parte contráctil del músculo es esta parte elástica, ¿vale? La distrofina, que es la proteína que le falta al paciente con Duchenne, es quien une esa zona de contráctil de flexibilidad con la pared de la fibra. Y por eso es tan importante, son estos muelles, la distrofina. Si no tengo distrofina, pues la cosa no funciona bien, ¿vale? Y por eso al paciente con Duchenne intentas comentar de que no es bueno el ejercicio de alto impacto, porque está justamente haciendo un sobreesfuerzo ahí, donde pues tienes que cuidar. Entonces, sí puedes hacer una actividad regular, aeróbica, pero no de impacto. Prefiero que camine en plano a que suba escalera, ¿vale? Prefiero la piscina a que me tenga que estar saltando en un sitio, ¿vale? Todos estos elementos que son prácticos, son sencillitos, son importantes de saber por qué, ¿vale? Conociendo un poco todo esto, tenemos que entender que los ladrillitos que yo les comento son estos ladrillitos. Y en el paciente con Duchenne, pues va perdiendo estos ladrillitos y estos ladrillitos hacen que mi músculo pierda la estructura. Y arriba pueden ver lo que nosotros vemos cuando hacemos una biopsia muscular, que es un músculo sano. Las fibras están bien compactadas, poligonales, ladrillitos muy bien hechos, como lo pueden ver. ¿Y qué le pasa a un músculo de un paciente con Duchenne, con una distrofia muscular? Es ese músculo desorganizado donde las fibras pierden su forma, son pequeñitas, grandes. Es todo una especie de desorden que hay en ese músculo y no puedo contraer bien. Y lo otro, si se rompe la membrana, las enzimas musculares salen del músculo y yo lo que veo es que aumentan mis enzimas musculares en la sangre. Y esas enzimas musculares en la sangre aumentada son muy buenas para yo diagnosticarla, pero después no para el seguimiento, ¿vale? Yo le hago las enzimas musculares a un paciente de 30 años con Duchenne que no puede caminar y que ha sido su músculo sustituido por grasa, pues las enzimas musculares son bajas, pero no quiere decir que esté mejor, sino que ha perdido muchísima masa muscular. El niño pequeño tiene enzimas musculares por encima de 15.000 o 20.000, cuando lo normal es 200, ¿vale? Y es para nosotros, para el pediatra, muy sencillo porque es una prueba de diagnóstico y es lo que nos permita, si yo tengo sospecha, pedimos una CPK y rápidamente vamos a hacer el diagnóstico. Y luego, la ciencia ha permitido, esto fue un premio Nobel, que vieron los ladrillitos que tenemos en el músculo. Pues yo tengo la posibilidad, cuando una biopsia muscular, de conocer todos esos ladrillitos, si están o no están, o si están en buena cantidad o en poca cantidad. Si no tengo ningún ladrillito, yo tengo un Duchenne, que sería la primera imagen donde no se ven las fibras musculares. Si yo tengo el ladrillito, pues puedo hacer el borde de la fibra muscular, porque ese anticuerpo monoclonal que yo utilizo, que es lo que fue un premio Nobel, se une a esa proteína, y en el caso de distrofina, si no hay proteína no se une y queda blanco, y si hay otra proteína que no es distrofina, pues sí se une. Y digo, mira, sí hay músculo, pero no tiene distrofina, ¿vale? Y esto es lo que nos ayuda a nosotros a medir la efectividad de las terapias, porque siempre dicen, no, esta terapia aumentó en 5% la distrofina, aumentó en 10% la distrofina. Lo que estamos utilizando son esas técnicas que mostré antes, con algo muy específico, y lo que nosotros estamos investigando en el hospital es tratar de mejorar la forma como cuantificamos la cantidad de esas proteínas en el músculo, porque es muy difícil. Y luego aprendemos de la naturaleza, estos son ejemplos de Gaudí, que también aprendía de la naturaleza, y la terapia de las enfermedades también aprende de la naturaleza. Nosotros, de forma natural, tenemos mecanismos para recuperar las proteínas que no están funcionando bien. Y abajo, si vemos, ven unas fibras que le llamamos revertantes, que son unas fibras que se tiñen bien. Esos bordecitos que ustedes ven que se tiñen son fibras musculares de un paciente con una alteración de Duchenne o una forma intermedia de Duchenne. Pero hay unas fibras de esas que se revelan a su problema genético y producen la distrofina que las otras no son capaces de producir. ¿Cuáles son de esos mecanismos que utiliza la célula para compensar ese defecto genético? ¿Y por qué unas fibras lo pueden hacer y otras no?
Todo eso es lo que se ha venido estudiando y cómo puedo hacer yo para que más fibras sean capaces de revertir ese defecto genético. Y entonces aquí aparecen muchos ensayos. Nosotros, que además Parent Project es de elogiar porque hace una labor a nivel mundial y después en cada país de organizar a las familias, darle el soporte de la información bastante digerido. Y aquí es todos los ensayos que hay relacionados con Duchenne, más de 200 ensayos en distintas líneas. Y nos vamos a centrar, no en todos los ensayos porque sería imposible, pero nos vamos a centrar en los ensayos que quieren aumentar la cantidad de distrofina. ¿Vale? Hay ensayos para la inflamación, hay ensayos para que mejorar la regeneración, hay ensayos para el músculo cardíaco, pero a mí me interesa que nos vamos a centrar en los ensayos que quieren utilizar terapia génica para aumentar la cantidad de distrofina, que es mi ladrillito que no funciona. Y esto es lo que tardan mucho de los ensayos. Por esto los papás, yo los entiendo con mucha desesperación, preguntarte, pero ¿cuándo llega para mi hijo la terapia? Y es dificilísimo dar una fecha, porque los ensayos clínicos son muy complejos y hay unos elementos de seguridad y fase 1, fase 2, fase 3, porque son ensayos que lo que estamos viendo nosotros, fase 3 ahora de terapia génica, que son 2 moléculas grandes, una de Pfizer y una de Sarepta, esto lleva más de 10, 15 años trabajándose. Cuando nosotros llegamos a hacer un fase 3, que es el fase donde podemos probar un poquito más. Entonces, toda esa necesidad del tiempo que va en contra, porque son pues situaciones donde sabes que son enfermedades progresivas, como lo hemos comentado, pues nos angustia muchísimo y sabemos que queremos que lo antes posible recibirla. Y para mí, como médico, pues yo también quiero cuanto antes poder poner esas terapias, pero si lo hemos conseguido con la atrofia muscular espinal, yo pienso que lo podremos conseguir con muchas otras enfermedades y esto yo creo que nos da un poco de aire y de aliento porque es una carrera que todos los días nos enfrentamos a los pacientes, a sus dificultades y a sus ilusiones también. Entonces, para ponerlos claros, terapias que van a tratar de mejorar la proteína que me falta, en este caso distrofina porque es Duchenne, pues están en un grupo. Y las otras terapias que ayudan a todos los otros efectos que están relacionados con no tener distrofina, van por otro grupo. Nos centramos en los que están dedicadas a aumentar la distrofina, que es nuestro ladrillito. Vamos a aumentar distrofina para intentar que esa pared de músculo sea una pared mucho más resistente y no se me vaya a romper, ¿vale? Entonces, nos dedicamos a ese grupito y volvemos a los camioncitos que nos tenemos que acordar, porque estamos hablando de terapia génica. ¿Qué adenovirus? Pues yo creo que todos los que ya son unos expertos iban a decir, pues el camioncito, el adenovirus asociado, que es el que no produce enfermedad, que no produce respuesta inmunológica y que puede llevar una carga que el problema del gen es que es pequeña la carga que puede llevar, ¿vale? No puede llevar cargas como por ejemplo el lentivirus, que es el camión grande, pero el lentivirus tiene varios efectos porque se integra esto que molesta al ADN, en cambio el adenovirus asociado no se integra y tenía que ser adenovirus asociado porque lo primero es la seguridad. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Porque aquí, recordemos, el AME es chiquitín, pero ¿cómo hago el DMD para ponerlo en el camioncito pequeño? Imposible. Entonces, ¿qué hicieron los doctores, investigadores? Fueron a buscar en sus pacientes aquellos pacientes que tenían una alteración muy grande del gen de la distrofina, ¿vale? El gen de la distrofina, suponte que sea de este tamaño y que es un gen grandísimo, y habían personas que tenían una alteración que les faltaba la zona central del gen muy grande y se quedaban con una proteína muy pequeñita, de forma natural. Y estas personas no desarrollaban la forma de Duchenne, desarrollaban una forma muy leve del adulto con aumento de enzimas musculares, dolor muscular y una debilidad que aparecía a veces a los 30, 40 años. Una historia totalmente distinta. Entonces, ¿qué hicieron? Oye, si estas personas con una distrofina pequeñita llegan a los 30, 40 años caminando, oye, ¿y si le ponemos algo parecido a lo que tienen estas personas, a los niños que no tienen distrofina, y aunque sea una distrofina pequeñita, pues como la podemos incluir dentro del gen, pues hacemos terapia génica con algo que se llama microdistrofina. Y así yo creo que se puede entender bastante bien. Entonces, volvemos aquí, pues lo que se hizo fue una microdistrofina, se dejaron los puntos importantes, ¿vale? De ese muelle. Se dejaron en el punto que tenía que enganchar la parte de la elástica y la parte de la membrana, pero lo del centro se hizo más pequeñito. Y esto
fueron los primeros ensayos que se hicieron con el adenovirus asociado y modelos animales, que es donde primero tenemos que demostrarlo. Y ese era un perrito que tenía pues una forma de Duchenne, que no podía levantarse y superar pues la bandandita, y esto era un perrito que se había puesto el tratamiento con el adenovirus y el microdistrofina y puede saltarlo. Bueno, el video corre un poco así, pero lo importante es que el perrito pues es capaz de subir, y aquí vemos el tratado y el no tratado, cómo hay una diferencia claramente en el perrito que no puede. Entonces, empiezan los ensayos son de poquitos pacientes al principio, 4 pacientes, un ensayo fase 1, ¿vale? Porque se va a valorar mucho la seguridad. Y en esos 4 pacientes que se hicieron en su momento, esto ya tiene yo creo que 3, 4 años, pues estos eran los 4 pacientitos, estas eran las enzimas musculares que tenían por encima de 20.000 pacientes con Duchenne a una edad entre 4 y 6. Esto es más técnico, esto es como medimos nosotros la proteína, pero aquí se ve un poquito mejor. ¿Se acuerdan que hablamos de cómo cuantificarlo? Las barritas de arriba son los pacientes antes de recibir la terapia génica. Después se les hacía una biopsia y después de recibir la terapia de abajo son los pacientes después de haber recibido la terapia génica. Y vemos la cantidad de distrofina que antes no se veía y ahora se ve. Que es importante saber, no todos los pacientes expresan la misma cantidad de distrofina, aunque todos se hayan puesto el mismo tratamiento, porque van a haber diferencias individuales que van a hacer que unos respondan distinto que otros. Y esto lo estamos viendo en la biopsia, pero habrá muchos otros marcadores de respuesta terapéutica que hay que ser prudentes a la hora de decir, todos van a hacer esto. No, cada paciente va a hacer su respuesta y vamos a ir aprendiendo con ellos. ¿Qué es importante? Las enzimas musculares bajaron, el músculo no se estaba estropeando tanto y las escalas funcionales motoras mejoraban. ¿Qué pasó? Pues vamos a seguir adelante, todos muy ilusionados, pues se hace un ensayo mayor, esto lo presentan en PARENPRO y se presentó en el Mundial, donde en vez de 4 pacientes ya son 40, 20 recibían el tratamiento y 20 no. Esto es lo que se hace en los ensayos, normalmente tienes que poner un grupo que lo reciba y otro que no, y ves cómo están al año o a los 2 años. Pues lo que se vio es que aumentaban el 28% de proteína, esto es fantástico, súper contento, y que la edad de los pacientes y la respuesta motora. Pues se vio que había una mejoría en la respuesta motora, porque los que recibieron placebo son la lineecita de abajo y los que reciben tratamiento están mejor. Pero esa mejoría fue mucho más evidente en los pacientes que se trataron antes y no en los que se trataron después. En los pacientes que se trataron a los 6, 7 añitos, pues la respuesta no fue tan importante, sobre todo en un corto periodo de tiempo, pero en los que se trataron pues, más pequeñitos, la respuesta fue más eficiente y más efectiva. Básicamente hay 2 tipos de... Entonces, la terapia génica ha demostrado que aumentas la distrofina, ha demostrado que eres capaz de mejorar en corto tiempo parte de la función motora, y probablemente el efecto de tener más distrofina no quiere decir que voy a mejorar en 2 días, porque es una maquinaria, una estructura que estaba muy desorganizada. El efecto de este tipo de terapias y en general para la atrofia va a ser un proceso de recuperación. Tú no sales de una crisis en 2 días y tú estabas en una situación muy dramática a nivel de tu tejido muscular. Entonces se tienen que empezar a establecer pues, los medios de control y no tener una expectativa de que si al año no se han visto efectos fantásticos, que no sirve la terapia génica. Todo lo contrario, esa estabilización inicial, y después tenemos que realmente evaluar a largo plazo este tipo de terapias. 2, 3 años, 4 años, lo que van a hacer estos pacientes que reciben. Y actualmente, pues nosotros estamos participando en el ensayo de terapia génica con más de 6 pacientes incluidos, con infusiones, con buena seguridad. A nivel internacional se ha reabierto otra vez el ensayo y en los próximos meses vamos a abrir lo que es el ensayo de terapia génica con Sarepta también. ¿Vale? La diferencia entre las dos, la más grande probablemente, es el tipo de adenovirus que utiliza. Por eso tenemos un porcentaje de pacientes que tienen adenovirus positivo, puede ser el 50%, por poner un dato. Pues estos pacientes, si estaban positivos, no pudieron entrar en el ensayo, pues esos pacientes positivos tienen una segunda oportunidad porque vas a utilizar otro adenovirus, otro transporte, otro camioncito. Y si no tienes anticuerpos para ese camioncito, pues te podemos hacer por lo menos el intento de participar. Y esto, a ver que no es solamente el Duchenne, que hay otros tipos de distrofia. Por ejemplo, los sarcoglicanos han avanzado muchísimo. Estos son unas diapositivas cortesía de Jordi Díaz, que trabaja mucho en sarcoglicanos.
y se han visto elementos muy positivos. Y esto es lo que viene. Cuando hablamos a nivel clínico, es que no ha llegado a pacientes, pero estamos en la fase que hemos visto hace poco. Vimos un perrito, pasamos a 4 niños y llegamos a 40, y ahora estamos en 100 pacientes para el ensayo, ¿vale? Entonces hay que ver que todo está mejorando. Y pues todo el mundo está interesado. El CRISPR. Es fantástico para modelar y para modificar en el laboratorio una cantidad de elementos que me permiten pues modificar la estructura genética, editarla y crear modelos animales de una forma muy, muy práctica, muy rápida y muy sencilla. Va a acelerar toda la investigación preclínica, pero hay una brecha que un poco se está evaluando para que no existan errores de empalme o de edición en otras zonas, ¿vale? Porque esto es una terapia que es como una edición de nuestro ADN, de ese ADN que hablamos, donde está empaquetado, que tiene todo este proceso. Entonces, claro, yo voy a cortar un trocito, y esto voy a poner una zona que esté bien ahí. Eso es una de las formas que hace este tipo de terapia CRISPR. Pero hay otra forma que simplemente cortas y simplemente el arreglo natural de cuando cortas ya produce un efecto que podría ser beneficioso para algunas terapias. Entonces, es probablemente algo que tenemos que ver con perspectivas de futuro, no en 1, 2, 3 años. Yo creo que hay que ponerle unos 4, 5, 6 años o más, pero realmente es algo que ya estamos viendo, pues las primeras elementos, por ejemplo, que lo tenemos aquí, que es este artículo en un perrito con Duchenne con CRISPR. Entonces, bueno, ya estamos en un punto donde en el modelo animal estamos demostrando que lo podemos hacer. Y es todo lo que hay de investigación en CRISPR preclínico, muchísimo, muchísimo. Y yo creo que aquí ya vamos a ir cerrando. La miopatía miotubular es simplemente por concepto, es un poco distinta, es una miopatía gravísima. La fibra, la membrana, las enzimas musculares son normales. Son fibras chiquitinas, por eso le llamamos miopatía y no distrofia. La miopatía no rompe la fibra, hace que no contraiga, que no se desarrolle bien, pero no la rompe como tal, ¿vale? No rompe la membrana. Entonces tenemos un paciente con una miopatía miotubular que es muy grave. El mismo concepto, ya sabemos de terapia génica, tengo que tener un adenovirus, que es el que transporta el gen, el promotor y el inicio y el fin. Y pues más de lo mismo, aquí lo que teníamos es que yo creo que sí es, a ver, era un modelo animal, que es lo mismo, y las respuestas que hemos tenido. Pero quizás el mensaje más importante en relación a lo que es la terapia génica es lo que queríamos evaluar en el contexto de la seguridad de las terapias. Y aquí lo que es una reflexión. Las terapias génicas es fantástica, yo quiero terapia génica, pero la seguridad es importantísima. Y no es para echarnos para atrás ni para adelante, es para tener los pies en la tierra, donde las terapias génicas hay que tomarlas con muchísima seriedad, con muchísimo cuidado. No se tiene que hacer un seguimiento muy delicado porque pueden haber efectos secundarios, como ha pasado en el ensayo de la terapia génica de mitobularín, donde en relación a la carga viral y a que estos pacientes tienen una afectación hepática, puede haber un efecto secundario importante con mortalidad de los pacientes. Para terminar, no se olviden que la puertita de la cura está allá atrás y no la hemos abierto, pero la estamos empujando, que el tratamiento es distinto a cura y que tenemos muchas puertas que tenemos que ir abriendo y que no vamos a abrir una y abrir todas al mismo tiempo. Todas se van a ir abriendo dependiendo de dónde estoy. Pero tengo una base, el apoyo psicológico, el día a día, el aporte familiar, las asociaciones de pacientes, todo lo que están haciendo aquí hoy, para mí es fundamental porque es el día a día, es con lo que tú te levantas y tienes que terminar el día. Y luego, mira, te toca ir a rehabilitación, te toca ir al neuma, te tienes que poner la no invasiva, tienes que ayudas al médico porque vas cada año y te hacen una cantidad de escalas para la historia natural y entiendes por qué es importante, porque si no, no van a poder valorarlo. Toman una muestra de sangre porque quieren medir algo que ayude en el futuro a medir cómo progresa la enfermedad o si yo puedo detectar mejoría. Es decir, que cuando les tomamos muestra de sangre, tomamos y les hacemos venir para hacer escalas, que a veces pues, es difícil entenderlo, pues es para poder entender mejor estas enfermedades. Y yo simplemente ahí dejamos la terapia génica, que ojalá que venga pronto para muchas más, tener esa parte de seguridad y yo simplemente pues darle las gracias y disculpar por los errores técnicos. Y tenemos aquí pues muchísima gente que está detrás de nosotros. Tenemos la unidad de tratamiento integral, la unidad de neuromuscular, la unidad de ensayos clínicos, la unidad, el laboratorio de investigación, las familias y bueno, todo el equipo
de ASEM y de las distintas asociaciones que están también colaborando con ASEM. Entonces, muchas gracias por la atención y bueno, disculpen las cosas técnicas. Y gracias a César que me dejó pasar la diapositiva. Sin problema ninguno. Bueno, darle las gracias por darnos esta magistral charla, porque la verdad es que es un placer siempre escuchar sus explicaciones y bueno, sobre todo de la manera que las explica tan fáciles, ¿no? Me gustaría que fuera así siempre, pero muchas veces a las familias y a la gente les llega que es bastante complicadillo este mundo, ¿no? Yo no sé si se me ve ahora, sí. Sí. Se me ve ahora, sí, vale. Y nada, pues darle las gracias porque para nosotros es muy importante. Y bueno, y si podemos responder alguna pregunta así rápida, porque Sí. ya le está... Vale. O sea que me da cosa por ustedes, pero bueno. Nos dice Juanma si la que no entendía muy bien lo de la transfusión de plasma para retirar AVV, me decía. Transfusión, hacía una pregunta. ¿Transfusión de plasma para retirar AVV? Sí, lo que se está tratando, o sea, no sé si entiendo exactamente la pregunta, pero sí hay probablemente distintas formas de terapia génica, ¿vale? Sí. Tienes distintas formas de terapia. O sea, cuando haces plasmaféresis, por ejemplo, que es un poco cuando sacas plasma y en ese plasma que retiras anticuerpos, ¿vale? Y al retirar los anticuerpos, intentarías como que no tenga anticuerpos para atacar mi terapia génica. Yo pienso que si vamos en el hilo de la charla, creo que sería en ese sentido, ¿no? Entonces, lo que se está tratando de hacer es, como se ha visto que hay una gran población que tiene anticuerpos para los adenovirus que se utilizan para terapia génica, hay un gran trabajo de investigación, porque si fuese el 1% que tiene anticuerpos, pues mira, la investigación se dejará parada. Pero como es más del 50%, la investigación ha crecido muchísimo. Y es un poco, yo entiendo que sería la preocupación, dado decir, oye, si el anticuerpo casi que el 50 lo podía tener, pues ¿cómo puedo hacer? Entonces, no vale tanto el quitar los anticuerpos, ¿vale? Puedes hacer una plasmaféresis y tratar de barrerlos, a ver si poniendo el tratamiento, pues durante esas 24 no ha dado tiempo a que crees anticuerpos y te ponen el tratamiento. Estas son ideas que hay. Hay otras que antes de poner el tratamiento, tratar de hacer una inmunosupresión para que tampoco se vayan a crear este tipo de tratamiento, de anticuerpos, ¿vale? O que si los tenías que no se vayan a activar en forma excesiva, entonces podría haber una modulación de la inmunidad pre o durante la infusión para esos primeros días o esas primeras semanas que necesito que ese gen llegue a donde tiene que llegar. Y lo otro, si sacamos los anticuerpos, pues son ideas que también se van plasmando. Lo que sí hay que estar claro es que todo es experimental y que de momento se está planificando. Primero, tenemos que las terapias génicas en los que no tienen anticuerpos funcionan. Si esto es así, vamos a poder lograr que seguramente con todos los estudios que se están haciendo actualmente podamos tener un protocolo que tienen anticuerpos y ver la respuesta. Y esto está sobre la mesa. No es que los que tienen anticuerpos están olvidados, ni mucho menos, porque casi es el 50% de la población. Sí, me dice que sí, que era eso, a lo que preguntaba. Sí, menos mal. Nada, bueno, yo tengo una pregunta. Yo soy muy preguntón. Siempre que hay una jornada tal, yo siempre pregunto. Sobre todo lo que nos trasladan las familias, ¿no? Y la gente, pues, con un niño que lógicamente... He perdido audio. Sí, ¿me escuchas ahora? ¿Ahora? ¿Me escuchas? ¿Ahora? ¿Hola? No, yo creo que a Andrés se le...
de conexión. Sí, es que la estoy compartiendo, sí, es cierto. Ya está, ahora está. Vale. A ver si se conecta otra vez el doctor y le hacemos la última pregunta y lo dejamos marchar ya, porque ahí está. Sí, sí, está entrando. Ya estoy aquí. Ahora de vuelta, vale. No, me preocupé porque no vayan a pensar que como me iba a hacer una pregunta difícil. No, es No muy fue fácil culpa mía. y Fue casi técnico, ya la tiene contestada, pero bueno, me gustaría incidir sobre ello, ¿no? De que, bueno, las familias nos trasladan, ¿no? Y sobre todo con pacientes muy pequeños, ¿no? Y la verdad es que, bueno, a veces te rompe bastante el corazón, ¿no? Escucharlo, ¿no? Y era, ¿qué podemos hacer para que la investigación siga adelante y qué individualmente y como asociación también, ¿no? Que muchas veces nos vemos atados, ¿no? Porque decir, sí, pero nosotros no podemos hacer mucho. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros para poder ayudar? Sí. Yo creo que para mí, uno de los puntos más flacos o débiles o frágiles de la estructura de investigación es la falta de continuidad que tienen los investigadores, ¿vale? Tú tienes una beca o te ganaste un premio y trabajas 1 año o 2 años, ¿no? Ese investigador que ha hecho o su tesis doctoral o su postdoc durante 2, 3 años, un trabajo maravilloso, espectacular, al tercer año está sin trabajo. Ya. Y ¿cómo haces para que no se pierda ese trabajo cómo hacemos para que no se pierda ese trabajo a nivel, no sé si se escucha, ¿se escucha? Vale. ¿Cómo hacemos para que no se pierda ese trabajo, ese tiempo de ese investigador? Entonces, yo sí creo que uno de los puntos que o sea, porque a veces puedes decir mil cosas, pero yo diría que uno de los puntos más importantes es darle mayor continuidad y que el investigador no tenga que ir buscando de beca en beca para mantenerse 1 año más, porque es que ni siquiera a veces puede mantener su misma idea, porque si la beca la concedieron para otro proyecto, tiene que saltar a otro proyecto. Entonces, un proyecto longitudinal de terapia génica no puede tener una persona que sean 3 años. Tiene que tener una persona que trabaje para eso. Para ese objetivo y alcanzar. Y alcanzarlo, y que no son proyectos de 1 año ni de 2 años. Son proyectos de 10 años. O sea, tú tienes que estar fijo en una estructura de investigación. Además, tendrás postdoc trabajando en distintos proyectos y seguirán metiendo becas y proyectos, pero muchos de ellos no pueden estar viviendo de si voy a renovar o no a mi postdoc para continuar. Y yo creo que esto es una de las cosas que se vive más directamente. Yo soy clínico, trabajo con el laboratorio de investigación, hacemos translacional, estamos en 1000 cosas, pero la verdad es que se necesitan más recursos. Yo creo que el recurso humano es el más valioso. Me puedes decir, ay, el exoma. Sí, mira, el exoma lo puedes mandar a 3 sitios por 300, pero ¿quién lo lee bien? Es una persona quien lo va a leer bien y te va a diagnosticar. Porque la información estará en archivos y esos archivos me los pueden mandar hoy en día de donde sea. Entonces, muchas de las cosas son facilitar o potenciar programas de esto, de fidelidad a investigadores. De repente es más importante eso que de repente una beca de 2 años. Yo creo que hay que tener un proyecto porque yo quiero que estos 2, 3 proyectos potentes en terapia duren más años y yo quiero que tengas una persona fija ahí para este proyecto. Esto va a tener más sentido. Esa persona pedirá becas para ese proyecto, dará continuidad a una línea y en 10 años igual tiene a 5 personas trabajando con él. Pero si él no era posible mantenerse, él está luchando cada año en mantenerse con becas. Para mí esa es la clave. Y yo creo que sí, la parte de las asociaciones de pacientes son cruciales. Nosotros, mira, tenemos un proyecto de CRISPR-Cas en colágeno 6, trabajando con Washington, gracias a la Asociación de Pacientes de Colágeno 6, que es Fundación Noelia. Y son ellos los que nos motivan, porque estamos con muchísimo trabajo y si no son ellos los que te dicen, danos un poquito de plus, pues sacas tu más 10, más 10, más 10, más 10 y vas haciendo cosas.
es cierto que necesitas más clínicos, que necesitas apoyo, y nosotros recibimos muchísimo apoyo de las asociaciones de pacientes, y yo tengo que agradecer porque si hemos crecido, hemos podido ofrecer pues la atención adecuada y podemos ofrecer varios ensayos, porque hacer un ensayo clínico es muchísimo trabajo, muchísimo, hacerlo bien, muchísima responsabilidad, y no tienes 100% los recursos a veces, tienes que hacer clínica. ¿A quién tienes para hacer un ensayo clínico que sea continuo, que conozca la neuromuscular, que no sea alguien que terminó y pase 6 meses y venga otro 3 meses que no tiene la continuidad de los pacientes, que no lo ve también en la consulta, que dirán, bueno, este me vio en el ensayo, pero este quién es, este nunca me ha visto a mí, o de repente no sabe tanto de la enfermedad. Bonito es tener un equipo que también un día los ves cuando estás para el hospital para una consulta y también un día los ves cuando están en el ensayo. Tú dices, oye, están todos en esto, y esto es importantísimo, tener equipos que estén dentro de la complejidad de lo que existe. Entonces yo creo que eso es importante. Yo le doy muchísimas gracias a todos los que nos han dado. A veces son 1.000 euros, a veces son 500, pero eso es lo que nos permite, es darle fidelidad a todos los que trabajan con nosotros. Claro. Bueno, como siempre, muchas gracias. Desde nuestra parte hacemos lo que podemos, pero bueno, sin vosotros tampoco esto tampoco funcionaría, por supuestísimo, vamos. Me dice María que ¿dónde puedo saber si tengo anticuerpos? ¿Cómo? Vale, la recomendación, hubo un boom grandísimo. Entonces, uno, tener cuidado porque probablemente hay laboratorios en Estados Unidos que pueden hacer el anticuerpo. La experiencia no es buena en el sentido de, hemos tenido familias que han hecho el gran esfuerzo, han ido a Estados Unidos y se han hecho el anticuerpo. Llegan con el anticuerpo que puede ser negativo o positivo. Claro, eso no vale para el ensayo. No vale para el ensayo. El estrés, si te salió negativo, que se positivice, es horroroso, porque te puedes hacer positivo. Y si saliste positivo, no te crees que es positivo y que seguramente puede ser un error y que baje. Entonces, las dos familias las he tenido yo en contacto, gente de Argentina, gente de distintas partes del mundo, donde han sufrido esta situación tan compleja. Y claro, les dices, no vale el anticuerpo que hagamos antes, porque la percepción va a ser, y yo también, yo digo, oye, tienes un anticuerpo positivo, es muy poco probable que vaya a salir negativo, pero yo no te puedo dar el 100% de seguridad, porque ni que yo fuese el que sabe 100% las posibilidades de que de repente estaba en un umbral y bajó, ¿vale? Entonces, esto es delicado en el sentido de, yo lo que les recomiendo es no gastar tanta energía en eso, porque al final igual tendremos que hacer, cuando toque el screening, que es la visita inicial donde se plantea, pues se explica al paciente y se valora cada detallito, a ver si va a ser candidato a entrar o no, ¿vale? Se llama cribado o screening de las visitas iniciales. Pues en ese momento hay que tomar la primera muestra, y esa muestra va a tener un tiempo de anticuerpo negativo. Si soy negativo y participo en el ensayo, va a tener una vigencia de un tiempo determinado para yo hacer todas las otras pruebas y poder poner la terapia génica. Generalmente pues son los primeros 40, 45 días, porque sabes que en esos 40, 45 días pues es muy poco probable que vaya a cambiar, ¿vale? Pero bueno, mi recomendación es esa. Yo sé, creo que no es muy práctica, pero es mi recomendación más sincera de verdad. Bueno, pues pues es un placer tenerlo con nosotros y bueno, y escucharlo. Yo ya lo tengo escuchado y para mí es siempre un placer. Y bueno, pues nada, muchas gracias por todo y nos vemos en otra, como dicen por ahí. Nos veamos en persona, más que por las redes y por online, que ya va siendo hora de... Y comer buena comida. También, también. Muchas gracias, doctor. Chao, chao, cuídense mucho. Chao. Un abrazo. Chao.
Bueno, muchas gracias a todos por la atención. Terminamos esta jornada por hoy y bueno, esta semana tenemos 2 jornadas y mañana precisamente la siguiente jornada que tenemos y que vamos a poder disfrutar a las 5 como venimos disfrutando hasta ahora, ¿no? Tenemos la doctora Thais Pousada, que es doctora en terapia ocupacional, investigadora y profesora de la Universidad de La Coruña, y que sobre terapia ocupacional y productos de apoyo. Os invito para que mañana estéis con nosotros, podamos disfrutar de Thais, que como buena divulgadora nos va a hacer muy amena la jornada. Muchas gracias a todos, nos vemos mañana.